La niebla matinal colgaba sobre el lago Maple como un velo, igual que lo había hecho cada septiembre durante los últimos 10 años. Beth Morrison estaba de pie al borde del agua, con los dedos envueltos alrededor de un termo de café que hacía mucho se había enfriado. En algún lugar a lo lejos, un somorgujo lanzó su llamado sobre el agua, su grito fantasmal resonando entre las colinas cubiertas de pinos que rodeaban Maple Falls, Washington. Era un sonido que solía reconfortarla. Cuando su hija de 12 años, Ashley, bajaba a toda velocidad por el sendero Cedar Ridge con su bicicleta amarilla brillante, su risa mezclándose con el canto matutino de los pájaros. Hazme saber desde dónde estás viendo esto en los comentarios más abajo. Siempre me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Ahora, ese mismo llamado parecía burlarse de ella. Un recordatorio de todo lo que se había perdido en un día como ese. Cuando el mundo, tal como lo conocía, simplemente desapareció. Beth cerró los ojos y se permitió recordar aquella mañana final, el 15 de septiembre de 2014, cuando Ashley la besó para despedirse y prometió estar de regreso para el almuerzo. Nunca pasó del lago. Los recuerdos de ese día eran cristalinos en su claridad, conservados por el trauma y la repetición. Ashley estaba emocionada por el viaje de campamento que planeaba para el fin de semana con su mejor amiga Megan Patterson, parloteando durante el desayuno sobre la guía de constelaciones que quería empacar. Beth se estaba preparando para su jornada en la biblioteca pública de Maple Falls, donde trabajaba como bibliotecaria principal, repasando mentalmente la discusión del club de lectura que dirigiría esa tarde. La normalidad de aquella mañana ahora le parecía una broma cruel. Las bromas sobre el desorden en la habitación de Ashley, el recordatorio de usar el casco mientras montaba en bicicleta, el casual «te quiero» que gritó mientras la puerta mosquitera se cerraba tras su hija. La investigación consumió el pequeño pueblo maderero de Maple Falls durante meses. Grupos de búsqueda peinaron cada rincón del bosque circundante. Los buzos exploraron las profundidades turbias del lago Maple, y voluntarios colocaron carteles de persona desaparecida en cada poste telefónico, desde allí hasta Bellingham. La bicicleta de Ashley fue encontrada abandonada cerca del viejo muelle de pesca, sus cintas rojas aún ondeando en la brisa otoñal. Su mochila yacía a su lado, con el contenido esparcido, pero sin que faltara nada excepto su casco morado con estrellas plateadas. El detective Tom Rodríguez, quien se había mudado a Maple Falls solo 2 años antes de la desaparición de Ashley, lideró la investigación con una determinación metódica. Trasladado desde el Departamento de Policía de Seattle en busca de una vida más tranquila en las montañas, Rodríguez aportó técnicas investigativas de gran ciudad a una comunidad que nunca había lidiado con nada más serio que algunos incidentes de conducción bajo los efectos del alcohol. Entrevistó a cada residente en un radio de 8 kilómetros del lago, verificando cada coartada con una minuciosidad que entendía que las suposiciones típicas de pueblo pequeño sobre conocer a tus vecinos podían ser peligrosamente ingenuas. La investigación inicial fue extensa, involucrando recursos de la Policía Estatal y consultas del FBI cuando las pistas locales se agotaron. Rodríguez exploró todas las posibilidades: ahogamiento accidental, ataque de animales, secuestro por parte de desconocidos, incluso la remota posibilidad de que Ashley se hubiera escapado, aunque todos los que la conocían descartaban esa teoría de inmediato. Era una niña feliz, equilibrada, con padres amorosos y amistades fuertes, emocionada por comenzar octavo grado y unirse al equipo juvenil de fútbol. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses y los meses se alargaron en años, el caso se enfrió. La atención mediática se desvaneció. Los grupos de búsqueda se redujeron y Maple Falls intentó lentamente volver a la normalidad. Todos, al parecer, excepto Beth Morrison, quien nunca pudo aceptar que su hija simplemente hubiera desaparecido sin dejar rastro. Durante 10 largos años, Beth mantuvo su vigilia. Cada mañana conducía por el camino serpenteante hasta el lago Maple. Estacionaba su viejo Toyota Camry cerca del muelle donde se encontró la bicicleta de Ashley y caminaba por la orilla. El ritual se había vuelto tan esencial como respirar, una forma de mantenerse conectada con su hija y negarse a permitir que el mundo olvidara lo que había ocurrido allí. Había memorizado cada tronco caído, cada saliente rocoso,
cada curva en el sendero que se adentraba más en las montañas del norte de las cascadas. Las estaciones marcaban el paso del tiempo de maneras que se sentían tanto significativas como vacías. La primavera traía flores silvestres que a Ashley le habrían encantado. El verano traía familias con niños que le recordaban a Beth lo que había perdido. El otoño traía el aniversario de la desaparición, y el invierno traía una belleza austera que parecía reflejar el vacío en su corazón. Los habitantes del pueblo habían aprendido a darle su espacio durante esas caminatas matutinas, entendiendo que el duelo adoptaba muchas formas y que el de Beth requería soledad y repetición. Su esposo, Michael, había intentado acompañarla en esos primeros años, pero su propio duelo se manifestaba de forma diferente, a través de la ira por las limitaciones de la investigación, por los intentos desesperados de seguir adelante, por aceptar eventualmente una transferencia laboral a Spokane que Beth no pudo aceptar. Su matrimonio no sobrevivió a la tensión, otra víctima de aquella mañana de septiembre que había destruido mucho más que una sola vida. Algunos susurraban que estaba perdiendo el contacto con la realidad, que 10 años eran demasiado tiempo para mantener la esperanza de obtener respuestas que tal vez nunca llegarían. Pero Beth sabía algo que ellos no sabían, una intuición de madre que jamás le permitió creer que su hija realmente se había ido. No había cuerpo, ni evidencia concluyente de un crimen. Solo una bicicleta, una mochila y un misterio que se había tragado por completo a su hija. El detective Rodríguez, ahora con canas en las sienes y cargando con el peso de casos sin resolver, aún visitaba a Beth con regularidad. Nunca lo decía con palabras, pero ella podía verlo en sus ojos. Él también luchaba con el caso que había definido los primeros años de su carrera en Maple Falls. El descubrimiento ocurrió una mañana de martes a finales de septiembre, exactamente 10 años y una semana después de la desaparición de Ashley. Beth seguía su ruta habitual a lo largo de la orilla norte del lago, pasando el banco conmemorativo que la comunidad había instalado en honor a Ashley durante el segundo año, cuando notó algo inusual colgando de un abeto de Douglas, a unos 30 metros dentro del bosque. La luz matutina se filtraba por el dosel en haces dorados y, allí, suspendido de una rama a unos 2,5 metros del suelo, había algo morado con destellos metálicos que captaban el sol. Su corazón comenzó a latir con fuerza antes de que su mente pudiera siquiera procesar lo que estaba viendo. Después de 10 años de buscar, de tener esperanza, de imaginar señales que resultaban no ser más que sombras y pensamientos ilusorios, Beth había aprendido a contener sus expectativas. Pero esto era diferente. Esto era real. Se abrió paso a través de la maleza, las ramas desgarrando su chaqueta hasta que quedó justo debajo del árbol. Allí, colgando de una rama resistente por la correa de la barbilla, estaba el casco de Ashley. El plástico morado se había descolorido ligeramente tras una década de exposición al clima, pero las estrellas plateadas eran inconfundibles. Estrellas de 5 puntas que Ashley había pegado cuidadosamente ella misma el verano antes de desaparecer, declarando que la hacían parecer una superheroína. Las piernas de Beth cedieron bajo su peso y cayó de rodillas sobre la tierra húmeda, mirando hacia arriba con asombro ante aquella visión imposible. El casco se balanceaba suavemente con la brisa matutina, como si hubiera estado esperando todos esos años a que ella lo encontrara. Con las manos temblorosas, sacó su teléfono celular y marcó el número del detective Rodríguez. Su voz fue apenas un susurro cuando él contestó. Tom, dijo, usando su nombre de pila por quizás primera vez en 10 años. Encontré algo. Encontré su casco. El detective Rodríguez llegó en 15 minutos, su sedán sin distintivos, levantando grava al detenerse en el área de estacionamiento junto al lago. Beth seguía de rodillas bajo el abeto de Douglas cuando él la encontró, con lágrimas corriendo por su rostro mientras contemplaba el casco que la había atormentado en sus sueños durante una década. Rodríguez contuvo el aliento al verlo colgando allí, claramente colocado a propósito, no caído ni llevado por el viento. Aquello no era algo natural. No era un resto que se hubiera pasado por alto durante las búsquedas iniciales. Alguien lo había colocado allí, y recientemente. La unidad de escena del crimen del condado de Whatcom llegó poco después,
seguida por lo que parecía la mitad del pueblo de Maple Falls. A medida que la noticia del hallazgo se difundía a través de la eficiente red de rumores de la comunidad, la zona alrededor del abeto fue acordonada con cinta amarilla y los técnicos comenzaron a documentarlo todo. La altura y posición exacta del casco, el estado de la rama, la vegetación circundante. El casco fue cuidadosamente retirado y embalado como evidencia, aunque todos entendían que 10 años de exposición al clima habrían eliminado la mayoría de rastros forenses. Lo que llamó la atención de Rodríguez no fue solo el casco en sí, sino su estado y colocación. La correa de la barbilla mostraba signos de haber sido anudada deliberadamente, no enredada al azar. El plástico morado, aunque descolorido, estaba intacto y sin el daño que cabría esperar si hubiera estado expuesto a los elementos durante una década completa. Más importante aún, el árbol se encontraba a casi 400 metros del lugar donde se había encontrado la bicicleta de Ashley, en una dirección que no tenía sentido si simplemente se hubiera caído al lago o se hubiera perdido en el bosque. Esta era la primera nueva prueba del caso desde los primeros días, y lo cambiaba todo. El casco no había estado allí durante las búsquedas iniciales. Rodríguez estaba seguro de ello. Alguien lo había colocado allí, tal vez recientemente, lo que significaba que alguien en Maple Falls sabía lo que le había ocurrido a Ashley Morrison. El hallazgo provocó una conmoción en la pequeña comunidad, reabriendo heridas que nunca habían sanado del todo y planteando preguntas que habían quedado enterradas bajo años de resignada aceptación. Maple Falls era el tipo de lugar donde todos conocían los asuntos de los demás, donde los secretos eran difíciles de guardar y los rumores viajaban más rápido que los incendios forestales. La revelación de que alguien entre ellos había estado ocultando información sobre la desaparición de Ashley durante 10 años creó una atmósfera de sospecha y paranoia que el pueblo nunca antes había experimentado. Vecinos que habían compartido café y conversaciones durante décadas comenzaron a mirarse con nuevos ojos, preguntándose qué oscuras verdades podrían esconderse tras rostros familiares. El restaurante de Murphy, en la calle principal, se convirtió en un hervidero de especulaciones, con las conversaciones bajando a susurros cada vez que entraban ciertos residentes de larga data. A medida que la noticia del descubrimiento del casco se difundía más allá de Maple Falls, a través de redes sociales y cobertura regional, el pueblo se vio bajo un microscopio que nunca había deseado. Reporteros llegaron desde Seattle y Vancouver, instalando camiones satelitales en el estacionamiento del Mountain View Motel, e interrogando a todo aquel dispuesto a hablar frente a las cámaras sobre el caso que había definido a su comunidad durante una década. Beth se encontró en el centro de la tormenta mediática, luchando por equilibrar su deseo de obtener respuestas con su necesidad de privacidad durante un momento que ya de por sí era emocionalmente abrumador. Aceptó conceder unas pocas entrevistas cuidadosamente seleccionadas, hablando con una dignidad tranquila sobre los 10 años de búsqueda y su creencia de que el descubrimiento del casco finalmente conduciría a la verdad sobre lo que le había ocurrido a Ashley. Con la propagación de la noticia en Maple Falls, comenzaron a resurgir antiguas sospechas. Rodríguez se encontró revisando expedientes del caso que se sabía casi de memoria, buscando conexiones que pudo haber pasado por alto en la investigación original. El momento en que apareció el casco no podía ser una coincidencia. Alguien quería que se encontrara, tal vez para enviar un mensaje o aliviar una conciencia que había estado cargando con un peso durante una década. Comenzó a realizar nuevas entrevistas a los residentes que habían estado presentes durante la investigación original, prestando especial atención a cualquiera que hubiera mostrado un interés inusual por el caso o que hubiese cambiado de comportamiento en los años posteriores. Un nombre que aparecía repetidamente en sus notas era Kevin Brennan, un manitas local que había sido uno de los primeros voluntarios en unirse a los grupos de búsqueda en 2014. Brennan siempre le había parecido a Rodríguez algo extraño, el tipo de persona que se insertaba en situaciones donde no terminaba de encajar. Era solitario por naturaleza, soltero y sin vínculos familiares cercanos, que se ganaba la vida realizando trabajos ocasionales por el condado de Whatcom. Durante la investigación original había sido interrogado varias veces,
pero tenía coartadas sólidas para el día de la desaparición de Ashley. Estaba trabajando en la renovación de una terraza para la familia Williams al otro lado del pueblo, con varios testigos que confirmaban su presencia. Pero ahora, al revisar aquellas viejas entrevistas con una nueva mirada, Rodríguez comenzó a notar inconsistencias en las declaraciones de Brennan, pequeños detalles que no terminaban de coincidir con los relatos de otros testigos. Más preocupante aún era el aparente conocimiento de Brennan sobre detalles del caso que no se habían hecho públicos. Rodríguez tomó nota de localizar a la familia Williams y verificar aquellas coartadas con el tipo de escrutinio que quizá debería haberse aplicado 10 años antes. También comenzó a investigar el paradero actual de Brennan, descubriendo que el hombre había estado notablemente ausente de Maple Falls durante el último mes, alegando que estaba visitando a familiares en el este del estado de Washington. La investigación tomó un nuevo sentido de urgencia cuando Rodríguez descubrió que el supuesto viaje de Brennan al este del estado no podía ser verificado. Los familiares que dijo estar visitando no tenían constancia de su presencia, y las llamadas telefónicas para confirmar su historia no fueron contestadas. Las averiguaciones de Rodríguez revelaron un patrón de comportamiento inquietante. Brennan tenía un historial de involucrarse en tragedias locales y casos de personas desaparecidas, siempre ofreciéndose como voluntario en grupos de búsqueda y apareciendo en reuniones comunitarias donde se discutían estos incidentes. Una investigación más profunda sobre su pasado reveló a un hombre cuya vida había estado marcada por la inestabilidad y el aislamiento social. Alguien que había ido rebotando entre trabajos y comunidades durante toda su vida adulta sin llegar nunca a formar relaciones duraderas. No tenía antecedentes penales, pero sí existían quejas por parte de empleadores sobre comportamientos inapropiados y problemas con los límites, particularmente en torno a familias con niños pequeños. Armado con esta información y con la creciente sensación de que finalmente estaba en el camino correcto, el detective Rodríguez obtuvo una orden de registro para la cabaña de Brennan, ubicada en Mosquito Creek Road, en una zona boscosa que había sido talada décadas atrás. La propiedad era aislada, accesible solo por un estrecho camino de tierra que serpenteaba entre un bosque de segundo crecimiento, el tipo de lugar donde alguien podía ir y venir sin ser notado. Cuando Rodríguez y el equipo de búsqueda se acercaron a la cabaña envejecida, en una gris mañana de octubre, el detective sintió la mezcla familiar de anticipación y temor que acompañaba a los momentos potencialmente decisivos en una investigación. La cabaña en sí era austera y sin encanto, la vivienda de un hombre que poseía poco y viajaba ligero. Pero en un cobertizo detrás de la estructura principal, los técnicos de la escena del crimen hicieron un hallazgo que heló la sangre de todos los presentes. Ocultos bajo una lona y varias bolsas de fertilizante, había objetos que pertenecían a Ashley Morrison. Su reloj, una pulsera de la amistad que había hecho en un campamento de verano, y lo más incriminatorio de todo, su tarjeta de identificación estudiantil de la escuela intermedia de Maple Falls. Los objetos estaban cuidadosamente preservados, envueltos en plástico y guardados en una caja de madera que sugería que alguien los había conservado como trofeos, en lugar de desecharlos como pruebas. Pero hubo otros descubrimientos inquietantes también. Recortes de periódicos sobre la desaparición de Ashley, mapas impresos del área alrededor del lago Maple, con varias ubicaciones marcadas en tinta roja. Y lo más escalofriante de todo, lo que parecía ser un diario lleno de entradas desordenadas sobre la chica del lago y mantener viva su memoria. La caligrafía era errática, alternando entre letra cuidada y garabatos furiosos, lo que sugería una mente que se estaba deteriorando bajo el peso de sus secretos. Rodríguez sintió la conocida oleada de adrenalina que llega con un gran avance, pero también una profunda tristeza por Beth Morrison, cuyos peores temores estaban a punto de confirmarse. Después de 10 años esperando contra toda esperanza que Ashley pudiera estar viva, las pruebas halladas en el cobertizo de Kevin Brennan pintaban un cuadro que dejaba poco lugar para el optimismo. La cacería para encontrar a Kevin Brennan comenzó de inmediato, con agencias de aplicación de la ley de todo Washington y Oregón uniéndose a la búsqueda. Su camioneta fue vista 3 días después en una estación de servicio cerca de Ellensburg, Washington, pero para cuando las autoridades llegaron,
él había desaparecido nuevamente. La investigación reveló que Brennan había estado viviendo de manera nómada, acampando en zonas remotas de las montañas Cascade y pagando todo en efectivo para evitar dejar rastros digitales. Su conocimiento del entorno silvestre lo convertía en un fugitivo formidable, que podría evadir la captura durante semanas o incluso meses. La unidad de análisis de comportamiento del FBI desarrolló un perfil psicológico que describía a un hombre impulsado por la culpa y la paranoia. Alguien cuyo estado mental se había ido deteriorando lentamente bajo la presión de mantener un secreto tan monumental durante tanto tiempo. La ruptura del caso vino de una fuente inesperada. Un excursionista llamado Chris Martínez, quien había estado siguiendo la cobertura de las noticias, y reconoció la fotografía de Brennan por un encuentro casual ocurrido unos días antes. Martínez contactó a la policía para informar que se había cruzado con un hombre que coincidía con la descripción de Brennan en un campamento remoto en el Bosque Nacional Okanogan. El hombre se mostraba agitado y murmuraba para sí mismo sobre arreglar las cosas y demasiados años cargando secretos. Guardabosques del Servicio Forestal y la policía local convergieron en el área, utilizando helicópteros y perros de búsqueda para rastrear a Brennan a través del denso bosque. Lo encontraron al cuarto día, sentado junto a un arroyo con el casco morado de Ashley en su regazo, lágrimas corriendo por su rostro envejecido. Cuando el detective Rodríguez llegó para realizar el arresto, encontró a un hombre quebrado que parecía casi aliviado de que su década de huida finalmente hubiera terminado. Brennan lo miró con ojos vacíos y dijo simplemente: «He estado esperando a que alguien me encontrara». La confesión de Kevin Brennan se desarrolló lentamente, en una voz monótona que hablaba de años de culpa y tormento psicológico. Había estado conduciendo junto al lago Maple aquella mañana de septiembre de 2014, regresando de un trabajo de carpintería en Bellingham, cuando vio a Ashley montando su bicicleta por el sendero de la orilla. Algo en su actitud despreocupada despertó algo oscuro dentro de él que decía no comprender del todo. Describió una vida entera de aislamiento social y relaciones fallidas, de observar la felicidad de otros desde fuera, sintiéndose cada vez más desconectado de la interacción humana normal. Ashley representaba todo lo que sentía que se le había negado: juventud, inocencia, esa clase de alegría simple que le parecía siempre inalcanzable. Aparcó su camioneta y la siguió a pie, diciéndose a sí mismo que solo quería observar, estar cerca de esa felicidad inocente. Pero cuando Ashley se detuvo a descansar cerca del viejo muelle de pesca, Brennan se le acercó con el pretexto de pedir direcciones. La conversación fue breve y aparentemente inofensiva, pero cuando ella intentó irse, algo dentro de Brennan se rompió. No podía dejarla ir. No soportaba la idea de regresar a su cabaña vacía después de ese breve encuentro con la juventud y la vida. La lucha que siguió fue breve pero trágica. Ashley intentó correr cuando Brennan la agarró del brazo. Su casco se soltó mientras luchaba por liberarse. Gritó pidiendo ayuda, su voz resonando sobre el agua mientras se enfrentaba a un hombre que duplicaba su tamaño, y estaba impulsado por una desesperación que ella no podía comprender. Brennan la alcanzó antes de que llegara a su bicicleta, y en su intento de silenciar sus gritos, le golpeó la cabeza contra una roca cerca de la orilla. Brennan cargó con el cuerpo inconsciente de Ashley más adentro del bosque, hasta un sistema de cuevas que conocía por años de caza. Esperaba que ella recuperara la conciencia, que de algún modo pudiera convencerla de no contar lo sucedido. Pero Ashley nunca despertó. La lesión en la cabeza fue más grave de lo que Brennan había comprendido, y murió en algún momento de esa primera noche, sola en la oscuridad, con su secuestrador como única compañía. Preso del pánico y la desesperación, enterró su cuerpo en lo profundo del sistema de cuevas, en una cámara que requería arrastrarse por pasajes estrechos para acceder. Luego volvió al lago para recoger su bicicleta y su mochila, esparciendo el contenido para que pareciera que simplemente había desaparecido mientras paseaba, pero conservó su casco junto con otros objetos personales, incapaz de desprenderse por completo de la niña cuya vida había robado. Durante 10 años, Brennan había cargado con el peso de su crimen, observando las peregrinaciones diarias de Beth Morrison al lago y sintiendo cómo su culpa se multiplicaba con cada día que pasaba. Había participado en los primeros esfuerzos de búsqueda,
no por un genuino deseo de ayudar, sino por una necesidad compulsiva de mantenerse cerca de la investigación y monitorear cuánto sabían las autoridades. El engaño se convirtió en un trabajo de tiempo completo, que requería vigilancia constante y una gestión cuidadosa de su imagen pública para evitar sospechas. A lo largo de los años había visto a los padres de Ashley divorciarse debido a la presión de su pérdida, y cómo los paseos diarios de Beth se convertían en motivo de preocupación comunitaria. Saber que él era responsable de todo ese sufrimiento había carcomido su cordura. La decisión de colgar el casco del árbol fue un impulso nacido de la desesperación y de un estado mental cada vez más deteriorado. Ya no podía soportar verlo en su cobertizo, pero tampoco era capaz de deshacerse de él por completo. Una parte de él deseaba que se supiera la verdad, que se reabriera la investigación y que su culpa fuera descubierta. La recuperación de los restos de Ashley Morrison tuvo lugar 3 semanas después, en una fresca mañana de octubre que le recordaba a todos el día en que desapareció. El sistema de cuevas que Brennan había descrito se encontraba a casi 8 kilómetros del lago Maple, accesible solo a través de pasajes estrechos que requerían equipo especializado para ser navegados. El equipo de recuperación incluía a especialistas en rescates en cuevas y antropólogos forenses capaces de documentar y extraer correctamente restos que habían permanecido intactos durante una década. Cuando finalmente la encontraron, envuelta en una lona y enterrada bajo rocas, exactamente como Brennan había indicado, incluso los especialistas más experimentados se conmovieron al ver una figura tan pequeña en un lugar tan vasto y solitario. Beth insistió en estar presente cuando sacaran el cuerpo de su hija, a pesar de los intentos amables de Rodríguez por disuadirla. Se mantuvo de pie en la entrada de la cueva, con una entereza que impresionó a todos los presentes, con las manos entrelazadas alrededor de un ramo de flores silvestres que había recogido en el camino. Cuando el equipo de recuperación emergió finalmente, cargando los pequeños y cuidadosamente envueltos restos, Beth dio un paso adelante y colocó las flores junto a su hija, susurrando palabras de amor y perdón que solo Ashley podía oír. El funeral se celebró 4 días después en la iglesia comunitaria de Maple Falls, y pareció como si todo el pueblo acudiera para darle el último adiós a Ashley. El servicio fue una celebración de su vida, más que un lamento por su muerte, lleno de historias contadas por compañeros de clase y maestros que recordaban su bondad, su amor por los animales y su risa contagiosa. Su antigua profesora habló sobre el proyecto de Ashley para la Feria de Ciencias sobre patrones migratorios de aves locales, mientras que su mejor amiga, Megan Patterson, ahora graduada de la universidad, leyó un poema que había escrito sobre la amistad y la memoria. El coro de la escuela secundaria de Maple Falls interpretó Amazing Grace, y Beth fue la última en hablar. Su voz se mantuvo firme mientras agradecía a la comunidad por sus 10 años de apoyo y compartía su creencia de que el espíritu de Ashley nunca se había alejado realmente del hermoso lugar donde había pasado su corta vida. Habló sobre la fundación que planeaba establecer en memoria de su hija, centrada en la seguridad infantil, la educación y el apoyo a familias con casos de personas desaparecidas. Ashley fue enterrada en una parcela con vista al lago Maple, con una lápida que decía simplemente, Ashley Marie Morrison, amada hija, por siempre 12, por siempre recordada. Kevin Brennan fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, aunque muchos en Maple Falls sentían que ningún castigo podía equilibrar verdaderamente la balanza de la justicia por lo que había quitado a su comunidad. Durante la audiencia de sentencia, Brennan miró directamente a Beth Morrison y se disculpó, con la voz quebrada mientras hablaba de los 10 años de tormento que había experimentado. Beth lo escuchó sin expresión, y luego se levantó para dirigirse a la corte con una declaración de impacto emocional que todos los presentes recordarían. Sus palabras fueron medidas y serenas, hablando de perdón, no por el bien de Brennan, sino por su propia paz interior. Habló sobre la naturaleza corrosiva del odio y la ira, y cómo se negaba a permitir que las acciones de Brennan envenenaran los años que le quedaban de vida. Fue una muestra de gracia que pocos podían comprender y que aún menos podrían imitar, pero marcó el comienzo del camino de Beth hacia la sanación.
En los meses siguientes, Beth se volcó en la construcción de la Fundación Ashley Morrison, encontrando propósito y sanación al ayudar a otras familias a evitar la década de incertidumbre que ella había soportado. La sede de la fundación se estableció cerca del lago Maple y la organización ganó rápidamente atención y apoyo a nivel nacional. El detective Rodríguez, ya cerca del retiro, solía unirse a Beth en sus caminatas matutinas. Su amistad se había forjado en una determinación compartida y en una resolución definitiva. La experiencia cambió su perspectiva tanto sobre el trabajo policial como sobre la vida misma, enseñándole el poder de la persistencia y la importancia de nunca perder la esperanza. La historia de la desaparición de Ashley Morrison y la búsqueda de respuestas durante una década se convirtió en un testimonio del poder del amor persistente y de la importancia de no rendirse jamás. Los paseos diarios de Beth al lago Maple habían sido más que un ritual de duelo materno. Habían sido una declaración de fe, que la verdad eventualmente saldría a la luz, que la justicia retrasada no era necesariamente justicia denegada. El caso también evidenció que los depredadores más peligrosos con frecuencia se esconden a plena vista, aparentando ser miembros útiles de la comunidad mientras ocultan oscuros secretos. Kevin Brennan se había ofrecido como voluntario en las búsquedas, no por verdadera preocupación, sino para mantenerse cerca de la investigación y evaluar cuánto sabían las autoridades sobre su crimen. Mientras Maple Falls sanaba lentamente del trauma, la comunidad se unió de maneras que sorprendieron incluso a los residentes de toda la vida. La experiencia compartida de pérdida y recuperación creó vínculos que trascendieron las divisiones típicas de la vida en un pueblo pequeño. El jardín conmemorativo, plantado en honor a Ashley cerca del lago, se convirtió en un lugar de reunión para las familias. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la belleza y la esperanza aún pueden florecer. Y a veces, en tranquilas mañanas de septiembre, cuando la niebla se eleva del lago Maple, los visitantes del jardín conmemorativo afirman escuchar el tenue sonido de una risa llevada por el viento, como si, en algún lugar a lo lejos, una niña de 12 años aún montara su bicicleta a través de la luz de la mañana, libre al fin y por siempre joven. Su casco morado con estrellas plateadas brillando al sol mientras pedalea por un mundo donde el amor trasciende la pérdida y la esperanza perdura incluso ante la tragedia más inimaginable.